¿Qué me estabas explicando, Mario Méndez Acosta? Que este es el tema de El bueno, el malo y el feo, de Ennio Morricone. Pero es una de las piezas más, representativas de algo, ¿no? Se convirtió, claro, en una especie de revolución en lo que sería la ambientación de músicas del oeste, ¿no? Las llamados spaghetti western eran infames, pero había un detalle que los hizo destacar y era la colaboración de Ennio Morricone para hacerles música del oeste. Y en esta, alguna vez oí que él explicaba qué es lo que se oye. Que se oye la marcha de un grupo de hombres como ejército a través del desierto. Y se oye el búhos, por ejemplo. Se oyen aves en la noche. Se oyen campanas de iglesias a lo lejos. Pero es el panorama del desierto en la marcha de un ejército que va hacia un destino incierto. Y claro, se aplica en algunas partes a la película. No sé si a ustedes les pase, pero yo la oigo y me imagino ese escenario que describes. Pero no sé si por la imposición de la película. La gente que no ha visto la película, ¿qué sensación tendrá cuando escucha esta canción? Ay, sí, no sé, pero... No, fíjate que te crea un ambiente. A mí me pasa eso. Yo nada más he visto ciertas partes de la película y sé que es un clásico, pero me lleva a recrear toda una escena. O sea, con todos los efectos que tiene la melodía, me crea un panorama. O sea, no nada más se queda en una música, sino que te crea todo un panorama. Sí, como dice Mario, describe un escenario. Sí. Las marchas, todo eso. Es que saben que un día como hoy se patentó. El que lo patentó me gustaba su frase porque dijo: si Abraham Lincoln hizo a los hombres libres, Colt los hizo iguales. Se patentó. Ay, eso me recuerda a aquel detective, bueno, no, personaje de la televisión, una especie de justiciero. Era un hombre ya grande, pero se alquilaba, es decir, él era una especie de ajustador de cuentas y se llama precisamente de equalizer, el igualador. Y así le llaman en el slang, en el argot de Lampa a la pistola. La pistola es el igualador. El que ponía las cosas. Sí. Hubo una serie. Sí, el Equalizer. El Equalizer. Muy bueno. Que la llamaba El Justiciero. Sí, ¿a quién? Que finalmente la viene a representar este gran actor negro, ¿cómo se llama? No. De películas que hizo. No, era uno blanco, era el inglés. Sí, pero actualmente el heredero de ese justiciero sí. Es Sí, Denzel Washington. Denzel Washington, sí. Tiene una película. Dos ya. ¿Ya dos? Sí, dos películas. Sí, donde es el igualador. No, el justiciero. Pero en aquella época era un actor lo correcto, sí. Ya grande, canoso. En aquella época era uno inglés canoso. Ahorita nos acordamos. Pero miren, en 1836 Samuel Colt patenta el revólver. La ventaja del revólver: la posibilidad de realizar 6 disparos sin necesidad de recargar el arma cada vez. Samuel Colt, de entonces 21 años, patentó una idea que para muchos cambió la historia del mundo, con el invento del revólver con 6 tiros, un cilindro removible. Hasta entonces los armamentos disparaban solo una munición por recarga. Colt tuvo esta idea cuando era marinero
y observaba el funcionamiento del eje trazador de un barco. Entonces pensó en adjuntar al arma de fuego un tambor que después de efectuado un disparo, gire y recargue el arma, permitiendo inmediatamente un nuevo tiro. Abraham Lincoln hizo a todos los hombres libres, pero Samuel Colt los hizo iguales. Así es. Y Eran varios fabricantes, el otro era Remington. no, pero además Colt, él sí inventó la línea de montaje, no Sí. Ford. Antes de automóviles ya las pistolas se hacían en una cadena de montaje porque era el artículo más vendido en Estados Unidos. Las armas, desde allá viene su cultura, ¿no? Que para Sí, todo cómo no. compran un arma. Y entre más poderosa sea su arma, más a gusto se sienten, más Y tranquilos. la legislación de Estados Unidos sobre armas se basa en el hecho de que vivías en un lugar donde salías, digamos, de tu casa y te podía atacar un oso. Claro, pues eso ya no sucede, salvo excepciones, ¿no? Porque sí hay. Pero entonces ya no es necesario que el arma sea el eje de la comunidad y del hogar, que antes sí lo fue. Pero además el ingenio para, por ejemplo, hacerle el canal al cañón sin que pierda precisión. Pero eso ya se usaba. Sí, lo sé, pero cuando lo inventaron, Manelik, cuando se les ocurrió hacerle la salida a un pedazo de metal. Liliana. Yo tengo una pregunta con respecto al revólver. A partir de que se crea ese sistema de que nada más se tuviera que cargar una vez y luego ya hasta que terminaran los 6 tiros volviera a tener que ponérsele carga, ahí es donde empieza lo de la ruleta de la muerte, esa suerte fatal. La ruleta rusa, sí, que Pues, tiene ese eje de juego, ¿no? El que le giren y nada más uno de los, Pues, de los cartuchos está cargado. pues Liliana, ¿cómo será si no... Si no había antes eso. Bueno, pero Es es que- mucho después, es Claro, pero... práctica que ya surge en el siglo XX con Sí. marginados. Pero todos. ¿te imaginas jugar a la ruleta con un arma automática o con una pistola de un solo tiro? No, No, pero fíjate, podían hacer como hacen o cuentan que hacen en la novela es Vámonos con Pancho Villa. Entonces agarran una pistola que en ese caso ya era revólver, o sea, ya tenían 6 tiros, pero la martillaban, apagaban la luz y le echaban encima de la mesa a que cayera a ver a quién le tocaba el tiro. Había otros que la giraban Ándale, como botella. como botella. En vez de beso te llevabas balazo. Sí, pero no. Lo interesante Fíjate es... que es muy interesante pensar en todo esto de las armas, porque el año pasado, hace 2 años que estaba escribiendo lo de Hernán Cortés, siempre se nos dijo que las armas de fuego habían sido fundamentales para la conquista y no. Porque, por ejemplo, un arcabuz de los que utilizaban los españoles se llevaba 12 minutos entre un tiro y otro, entre lo que cargabas, la pólvora, oprimías y todo eso. Entonces no era como pues ahora que tienes un cuerno de chivo y te disparas 60 tiros por minuto o menos de tiempo. Pero en aquel entonces efectivamente era muy tardado, pues eran los famosos rifles de espérame tantito. Por eso toda esta industria de la pistola, del revólver, de la escopeta, luego pues los rifles, los Remington, sí vinieron a revolucionar mucho. Los Winchester. Los Winchester. Remington. Fíjate que cuando termina la guerra de secesión, estamos hablando que del 65, empiezan a venderle armas al gobierno de Juárez y entonces ya hacia el final, porque Juárez estaba enfrentando al imperio de Maximiliano y a los franceses, ya hacia el final del
conflicto, ya las tropas de la República, juaristas, ya tenían rifles de repetición. Entonces, imagínate, podías estar con tu Winchester 6 tiros, 7 tiros, exactamente. Y además era súper ligero. Eso es la otra. Y lo podía llevar la caballería y Y- disparar montando al galope. Fue una serie de invenciones tremendas, ¿no? De la forma de la recarga variaba, pero era muy novedosa. La de palanca, las de cerrojo, como el Mauser. La de palanca, el Winchester, porque además tenía la cualidad de ser preciso a gran distancia, lo que no tenían todos Así es. por el gran cañón. Pero además acuérdate que las armas de los españoles, déjate el espacio entre carga, no funcionaban, fallaban la mitad de las veces Sí. que las querían Sí, activar. es que pues era muy primitivo en ese momento. Claro, tenía un efecto psicológico demoledor. Y cuando atinaba, pues sí, era letal. Claro. Y sobre todo en lugares donde estaban atrincherados, pues era muy efectivo. Eso y los cañones no se digan. Claro. Por eso acabaron con los indios. Sí. Porque Ahora, los indios en Estados Unidos llegaron a tener armas. Entonces, por eso ganaban batallas. pues A sí, la caballería de Estados Unidos. Hubo 3, 4 casos de que los indios derrotan a la caballería. aquí la revolución cambió cuando llegaron la ametralladora esa que se giraba con... Sí. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Gatling. Esa, la Gatling. Cambió la historia de la revolución si la hubieran tenido los revolucionarios. Ya hacía imposible ganar batallas con cargas de caballería y eso se demostró en la batalla de Celaya. Ándale, en ¿Dónde? campos abiertos. Carga tras carga de caballería que hubiera sido exitosísima tan solo un año antes, no pudieron franquear las líneas obregonistas. ¿Y para qué nos vamos tan lejos? Hoy en día, el crimen organizado está ganando la batalla porque tienen mejores armas que los equipos de seguridad en este país. Mejor preparados para manejarlas, más parque, más modernidad en sus equipos, todo, más control, más poder de fuego. Eso es lo que les dio la Es victoria. interesante también que los famosos 3 mosqueteros, que eran 4, nunca disparan sus mosquetes, aunque era un batallón que tenía mosquetes para defender a la reina. Nunca se ve que ninguno de los 4 utilicen su mosquete, que tenía una base, es decir, se ponía una especie de barra y se colocaba encima y ya se armaba cada tiro. Miren, ya me dieron. Edward Woodward. Edward Woodward era de Equalizer. Cómo no, si sí era inglés. Murió en 2008, una cosa así. En 2000, sí. Pero impresionante. Una serie de Era los 80. metódico e intelectual.